¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a este gran canal de Lucas Redut. Se terminó este gran premio inicial del 2025 en el circuito de Albert Park y la realidad es que pasó absolutamente de todo. Se preveía lluvia, hubo lluvia. Voy a hablar largo y tendido sobre el final de los rookies y le voy a dedicar un párrafo aparte a Jack Doohan. Ya vamos a estar hablando de eso. De entrada la carrera se retrasa al menos 15 minutos, estaba pactado para un horario y después lo retrasan por el tema de la lluvia. Se preveía que iba a llover, que después iba a secar, que después iba a llover de nuevo. La cuestión es que no se llegó a alargar y ya en la vuelta previa, ¿sí? La mayoría estaban con neumáticos intermedios, por no decir todos intermedios. Me quiero referir al neumático ya de lluvia y en la vuelta previa, el rookie Hadjar arranca chocando sin siquiera poder calentar los neumáticos en la vuelta previa, rompe el auto y lo deja sin siquiera largar su primer carrera de Fórmula 1. Yo, insisto, no le quiero pegar de más a los chicos, pero así como yo en su momento inclusive hablé bastantes cosas de Franco Colapinto, voy a arrancar al hueso con Isaac Hadjar porque me parece que le está faltando una marcha más a Isaac. Con todo respeto lo voy a decir, ya con lo que había sido la definición del campeonato de Fórmula 2 el año pasado y algunas cositas que yo vi de él como piloto, yo dije, le falta, o sea, le falta todavía un cambio, ¿sí? Mental en el chip, porque no puede ser que en la vuelta previa, o sea, errores podemos cometer todos y la realidad es que es un rookie, Isaac Hadjar, pero termina siendo un error tremendo, ¿sí? Un error que se pensaba que estaba arriba de un Fórmula 2, que el turbo tiene un lag, por así decirlo, un poco mayor. Entonces él pensaba que iba a acelerar igual que con el Fórmula 2 y no, acá aceleró directamente con un Fórmula 1 con el piso muy húmedo, prácticamente mojado, y fíjense que en este caso Isaac Hadjar ni siquiera puede largar la carrera y la tuvo que mirar desde el arranque, desde el paddock, mirándola desde afuera. Estando ya en la largada, la verdad que fue un largadón de Max Verstappen que termina estando en el segundo puesto, pasando a Oscar Piastri, a uno de los McLaren. La realidad es que todo lo que hace Max Verstappen, ya vamos a hablar un poco más tendido sobre el final también de esto, pero bueno, a mí no me sorprendía nada, pero sí había sido una largada muy buena. Momentos más tarde de eso, después aparecen los otros rookies y vamos a hablar ahora un poquito, porque sobre el final, insisto, voy a hablar un poquito más de Jack Doohan, pero sobre el transcurso solamente de la primera vuelta, para mí comete un error muy grande, acelera además, patina y chau carrera para él también, para este rookie, para Jack Doohan, en este caso en menos de una vuelta. O sea, el tipo en menos de una vuelta, por así decirlo, destruyó el auto. Uno diría un error también de novato, pero ya acá tenemos dos, ¿eh? Lo tenemos a Isaac Hadjar, que no llega a largar, y lo tenemos a Jack Doohan, que si bien yo siempre dije que no era un fenómeno, venía haciendo las cosas bastante bien hasta la quali 2 de ayer. Y hoy, bueno, ya vimos que la lluvia tampoco es el fuerte de él, como tampoco lo fue para Franco Colapinto cuando llovió en Interlagos. Y lo traigo a colación porque va a haber muchos que van a decir, no, ¿cómo puede ser que choque Jack Doohan? ¿A quién subieron ahí arriba? Bueno, muchachos, tengan en cuenta que ya lo estamos nombrando a Isaac Hadjar, que Jack Doohan tuvo esto mismo también, sí, un error de que acelera de más, patina, choca, queda fuera de carrera, pero también lo hemos visto con otros rookies el año pasado. En concordancia con eso y en la misma vuelta, nada más que sobre el final del circuito, un recontra experimentado como es Sainz le pasa lo mismo, ¿sí? Un error que si lo veo como error y no tuvo nada en el auto es un error importante porque parece como que acelera de más y esto genera un abandono para él también. Se reiniciaba después en la vuelta 8 con Norris en punta, seguido de Max Verstappen y Piastri. La pista después de esto se comenzaba a secar por ahora, y voy a decir por ahora, y con esto ya se abría el DRS en la vuelta número 12. A pesar de que estaba el DRS puesto y demás, ya cuando la pista se empezaba a secar, Max Verstappen empezaba a perder ahora con respecto no solo al puntero Norris, sino que se le acercaba a Piastri, mostrando que los McLaren estaban por delante del Red Bull. Esto lo habíamos visto todo el fin de semana, en seco y sobre todo en los sectores lentos. Vi que el McLaren funcionaba muchísimo mejor que el Red Bull, pero la realidad es que Max hacía lo que podía, y voy a decir lo que podía porque si bien es un gran auto, estaba un paso, por no decir dos pasos por detrás de los McLaren y ya desde acá y sobre todo con pista mojada los peleaba a más no poder. Después de eso, que se empieza a sacar la pista, que Max empieza a perder un poco de tiempo, se anunciaba lluvia, ¿sí? Para el final de carrera, pero ya en este caso esa famosa lluvia pasajera hacía retrasar el cambio de neumáticos de los equipos. Llegando a la vuelta 18, Verstappen
casi increíblemente verlo cometer errores en este caso, se pasa de largo cediéndole la segunda posición que ahora estaba en manos del local Oscar Piastri. Después llegaba la mitad de carrera y acá sí se planchó un poco la carrera, estaba todo bastante planchado en favor de McLaren, ¿sí? Cada vez más escapados, un Max Verstappen cada vez más lejos, y en ese momento de mitad de carrera aproximadamente lo más vistoso era la aproximación de intento para pasar de Hamilton a Alex Albon, que al final no se había terminado dando en ese caso. También después hubo una pequeña disputa entre los McLaren por el liderato, aunque nunca estuvo en situación real Piastri de poder pasar a Norris. Ya pasando la mitad de carrera, más precisamente en la vuelta 32, le sacan una vuelta de ventaja al otro Red Bull. En este caso estamos hablando, por supuesto, de Liam Lawson. Muchos están diciendo ahora que es Liam Lawson. Yo eso lo voy a dejar a criterio de cada uno. A mí me parece que es un gran piloto, pero la realidad es que no encontraba para nada un mísero potencial de ese auto, ni en seco y mucho menos con pista húmeda. Significa que ese Red Bull está cada vez más para atrás, ¿sí? Y ya vamos a ver lo que termina pasando también con Lawson. Pasaba la vuelta número 34 y sale el safety car por parte de un accidente de Fernando Alonso, ¿sí? Un error también lo podemos considerar teniendo en cuenta la grandísima experiencia que tiene Fernando Alonso, pero bueno, la condición era complicada para todos, Alonso estaba para mí arriesgando, ¿sí? Y se termina pegando, de ahí sale el safety car. Aprovechaban todos a parar y cambiar combustible y neumáticos, algunos poniendo duros, y presten atención a esto porque después esto va a terminar siendo un error. Muchos ponían neumáticos duros y otros ya ponían directamente medios, obviamente de pista seca, porque se pensaba o ya se veía venir que la pista estaba relativamente seca como para que esos neumáticos pudieran funcionar. Entonces después se reiniciaba en la vuelta 43 y siempre los McLaren al frente y previendo más lluvia. ¿Y por qué voy a decir previendo más lluvia? Porque recuerden que habían puesto neumáticos de seco y en la vuelta 45 al final toda esa lluvia que venía, que no venía, que se secaba, que se volvía, terminó de nuevo en una lluvia, sobre todo en la parte final del circuito. Y presten atención a esto porque los primeros que se encuentran con la lluvia son ni más ni menos que los McLaren, que habían puesto, como ustedes saben, neumáticos de seco y se pasan de largo. ¿Quién aprovecha esto? Max Verstappen, que ahora le quedaría servida la carrera, pero que de igual manera después decide parar porque no podía aguantar, ¿sí? El que podía aguantar y que después igual termina parando porque sale la bandera amarilla es Lewis Hamilton, que se había quedado afuera. Entonces pasamos de que en la punta estaban los McLaren, se pasan los dos de largo porque son los primeros que se encuentran con el agua, termina siendo todo esto cedido para Max Verstappen y al final terminaría siendo cedido momentáneamente todo eso a Lewis Hamilton con Ferrari. O sea, miren qué loco que tan solo en 2-3 vueltas con un poco de lluvia cómo cambiaba toda esa situación. Y encima acá termina casi tirado Piastri. Yo creí que iba a abandonar la carrera, después termina siguiendo y logra remontar bastante. Llegaba a la vuelta 47 y ya acá estábamos apuntando igual al final de carrera y había más incidentes, porque los incidentes no paraban. En la vuelta 47 otro novato, ¿sí? Y acá se la voy a perdonar un poco por todo lo gran que hizo, el laburo que hizo ayer Bortoleto, pero a ver, otro error de novato de Bortoleto, se termina pegando solito y Liam Lawson lo mismo otra vez. A ver, yo ya no quiero poner más calificativos, pónganle el calificativo acá debajo a Liam Lawson, no me voy a enojar, ya desde ayer que yo ya hablé bastante de este chico, la realidad es que no me esperaba que funcione tan mal, no solo que no le encuentra la vuelta, sino que en un momento era una máquina de hacer trompos, muchachos. En 10 vueltas creo que hizo, los conté, 3 o 4 estoy seguro, en 10 vueltas. O sea, uno entiende que el auto es difícil, que todavía entre comillas sigue siendo novato, porque entre comillas, ¿no? El año pasado estuvo en Racing Bulls, y acá termina cometiendo errores, haciendo muchos trompos y obviamente termina fuera de carrera ya con esto último que estábamos viendo. Pero bueno, un poco en favor también de Liam Lawson y los demás rookies, también voy a decir que no solamente se despistaron Sainz, que no solamente se despistó también Alonso, sino que en un momento Leclerc se suma con un trompazo intentando superar a Tsunoda. Bueno, la realidad es que aplica potencia con todo, trompazo de la Ferrari y de Leclerc, así que de verdad, esto estaba muy complicado. Sale la amarilla y aprovechaban ahora sí todos para poner neumáticos de lluvia, nuevamente, intermedios, y se reiniciaban la vuelta 51. Max, lejos de presionar al puntero Norris, se veía en esta parte presionado por el tercero que era George Russell. Pero todo esto cambiaría de una forma totalmente increíble, ya que Max Verstappen de nuevo logra agarrar ritmo y vuelve a presionar a Norris, lo presiona muchísimo, y yo veía un final de las últimas 2, 3, 4 vueltas que
parecía que Verstappen en un momento se lo llevaba por delante. Norris hizo muy bien las cosas y es impresionante lo que está haciendo Mad Max Verstappen, no solo en seco con este auto, sino sobre todo en lluvia, ¿sí? En lluvia es donde al menos se le puede acercar a estos McLaren que para mí son imbatibles. Al menos, insisto, en este arranque de temporada son totalmente imbatibles. Mirás una onboard y el auto es como que hace todo lo que quieren hacer los pilotos. Algo totalmente distinto que inclusive veo con Verstappen, que pelea muchísimo con el auto, que uno diría es un auto de punta, pero la realidad es que hay que empujar, como empujó sobre el final Mad Max. No lo pudo pasar, termina segundo en la carrera, pero para mí se lleva gran parte del crédito de esta carrera. En ese mismo momento, y esto lo voy a decir porque yo sé que a muchos le interesó seguramente lo que pasó con Gasly, aproximadamente a falta de 3 vueltas, Gasly se pasaba de largo y perdió 3 posiciones. Primero perdió 2 posiciones vitales de cara a la entrada de los puntos. Primero, esas 2 las perdió con la Ferrari y luego no pudo aguantar al McLaren de Piastri que venía del fondo, quedando fuera de los puntos, ¿sí? La realidad es que los Alpine anduvieron bastante lentos, ¿sí? Yo esperaba un poquito más, al menos de Gasly, teniendo en cuenta que, recuerden lo que había pasado en Interlagos, que uno diría, bueno, con lluvia, el factor por ahí potencia del motor Renault se aminora un poco con respecto a los otros y por ahí la pegan con la puesta a punto, pero no pasó absolutamente nada de eso. Abandonaron muchísimos pilotos y sin embargo Gasly, ¿sí? El piloto al menos actualmente 1 de Alpine, se queda fuera de los puntos. No estoy recriminando porque se sabe que Alpine esta temporada va a ir un poco para atrás, pero digamos, también Gasly cometió algunos errorcitos que lo hicieron quedar fuera de esa pelea por los puntos en este Gran Premio de Australia. En definitiva, y después de tantas emociones fuertes que vivimos en esta carrera, termina siendo ganada por Lando Norris, ahí un poco con los 2 subidos. Segundo termina Max Verstappen en una grandísima carrera, sobre todo en lluvia, para mí es el piloto del día, Mad Max Verstappen. Tercero termina George Russell en un gran resultado que no se esperaba mucho eso Mercedes-Benz, al menos como había iniciado el fin de semana, pero que en esta lotería lo encontraron. Lo mismo que Alex Albon y un poquito diría yo también de Kimi Antonelli, que termina quedando quinto con el otro Mercedes. Antonelli había arrancado muy complicado y la realidad es que hoy, salvo algún que otro errorcito inicial, donde también hizo algún trompito, hizo las cosas bastante bien. Sexto terminó Lance Stroll, que, muchachos, Lance Stroll, en realidad Aston Martin venía muy mal este fin de semana y acomodó prácticamente todo el fin de semana con un grandísimo resultado como el de Lance Stroll. Vieron que muchos no dan créditos, que muchos dicen que Lance Stroll es malo. Ahí tenés, mirá, top 10 para Lance Stroll. Después vayan y digan que es un muy mal piloto. Séptimo termina Nico Hülkenberg. Octavo termina recién la primera Ferrari, en este caso de Charles Leclerc. Si bien llovió, esperaba bastante más de las Ferraris. Noveno termina Oscar Piastri, que es un mal resultado, pero teniendo en cuenta que casi abandona, sumó algún puntito, está bien. Décimo terminó Lewis Hamilton con la otra Ferrari. 11 termina Pierre Gasly. Y lo voy a nombrar, y ahora sí voy a esto último, ¿sí? Guante último, lo vamos a decir. Jack Doohan con el otro Alpine. Acá yo no quiero ser ni serio, ni tampoco quiero tirar autobombo, ni tampoco quiero proteger a Jack Doohan. No estoy en ninguna de las dos partes, pero me parece que, a ver, la sensación que a mí me da, que él después termina, y lo estoy mostrando acá, termina mandando saluditos, que mete carita y demás. Yo te diría, Jack Doohan, que si bien esta fue una primera carrera, si bien hiciste muy bien las cosas, hasta la quali 2 de ayer las hizo muy bien, lo voy a decir, me parece que tiene este chico condiciones para estar en Fórmula 1, pero te van a empezar a soplar la nuca. O sea, me parece que ya con un incidente, si yo decía que Franco Colapinto cometía errores al chocar, lo mismo voy a decir de Jack Doohan. O sea, estás en una situación donde te estás transformando, al menos en tu primera carrera, o en tu segunda realmente de Fórmula 1, ya tenés un choque, ¿sí? Y un choque solo, que eso pesa. Por más que vos mandes saludos, por más que quieras decir que está todo bien, bueno, yo te digo que está todo bien, pero ya te van a empezar a mirar ahora con otros ojos. Hizo muy buenas prácticas, muy buena quali 1 ayer. La quali 2 ya cometió muchísimos errores, pero uno se la dejaría pasar porque es un rookie y demás. Esta también, si querés dejársela pasar, pero me parece que ya en China sí que se va a ver todo esto con otros ojos. Está bajo una lupa cada vez más grande. Y hay que ver ahora de verdad cómo él puede administrar toda esta presión, porque no era lo mismo decir, che, estoy cerca, o al menos pasé en algunas tandas al compañero de equipo, Pierre Gasly. Entonces medio que esa butaca mete la contrapresión. No es lo mismo eso a que ahora directamente
vos tengas este incidente que tuviste, más allá que sos rookie, y que cada vez tengas que desmostrar encima cada vez más. Entonces, ahora hay que ver, ¿sí? Yo insisto, creo que Jack Doohan viene haciendo las cosas muy bien, que merece el lugar de ser probado, pero a medias. O sea, esta prueba, este Gran Premio de Australia lo hizo a medias. O sea, le pondría 5 puntos, 6 puntos. Rindió hasta cierto punto. Y ahí está Colapinto, inclusive si querés sumarlo a Aaron, que yo no lo cuento mucho, pero me parece que Alpine tiene una competencia muy grande y hasta ahora demostró, pero no mucho tampoco, Jack Doohan. Que para las expectativas de Franco Colapinto esto puede ser bueno, sí, puede ser bueno. Hay que ser realista. Si el tipo, si bien le llovía hoy y terminó chocando como terminó chocando, es positivo para Franco Colapinto esto y para todos los que vienen atrás de Alpine. Así que bueno, un fin de semana yo diría regular, ¿sí? Regular de Jack Doohan. Rindió hasta cierto punto. Cuando tuvo que poner todo en quali 2 no lo pudo hacer. Muchísimos errores. Hoy termina chocando solo. Si esto se vuelve a repetir una o dos carreras más, ahí sí yo te voy a decir que Jack, no hay forma de que inclusive se pueda evaluar esto. Y muy posiblemente ya no solo te sople en la nuca, sino que por ahí sí, y lamentablemente lo voy a decir, te podés quedar sin butaca. Amigos, si les gustó este video, como les digo siempre, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo del simulador. Nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.